Eh, Buenos días a todas, todos y todes. A nombre del Centro de Investigación Social Aplicada, les doy la bienvenida a la presentación del más reciente libro del profesor Mario R. Cancel, Indóciles, nueva visita al laberinto. El profesor Mario R. Cancel Sepúlveda es especialista en estudios puertorriqueños y caribeños. Trabaja como catedrático de historia en el recinto universitario de Mayagüez, departamento de ciencias sociales, y fue profesor y consejero de tesis en la Escuela Graduada de Creación Literaria de la Universidad del Sagrado Corazón y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde también ha enseñado diversos cursos. Ha publicado libros de historia, biografía, crítica literaria en torno a textos modernos y contemporáneos y literatura creativa en los géneros de poesía y narrativa corta. Sus libros más recientes son Historiografía y enfoques de la historia, Pensamiento y escritura histórica, El laberinto de los indóciles, estudios sobre historiografía puertorriqueña del siglo XIX, y el que hoy comentaremos, Indóciles, nueva visita al laberinto. Por supuesto, felicitamos al profesor por su más reciente libro. Voy entonces a presentar a Mayra Rosario Urrutia, hoy retirada, que se desempeñaba como catedrática del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en donde ofreció cursos sobre teoría y metodología de la historia, cursos graduados, y dirigió tanto propuestas como tesis de maestría y doctorado. Es coautora de 5 libros de texto sobre historia de Estados Unidos, política exterior de Estados Unidos e historia de Puerto Rico. Sus diversas publicaciones giran en torno a los temas sobre la criminalidad y las transgresiones en el Puerto Rico del siglo XX, la temperancia, los juegos ilegales, el ascenso y descenso del Partido Popular Democrático y el protestantismo histórico, entre otros. Su disertación doctoral trató el tema sobre la prohibición del alcohol en Puerto Rico, vigente desde el 2 de marzo de 1918 hasta el 13 de marzo de 1934. Sus publicaciones recientes incluyen La epidemia reinante, llegada, difusión e impacto de la influenza en Puerto Rico 1918 a 1919, y su ensayo desde la isla, El interrogatorio de 1909 y la consulta sobre la ciudadanía estadounidense, la revista OPSI del Centro de Investigaciones Históricas. Le doy entonces la bienvenida a la doctora Rosario y le cedo la palabra. Gracias, Mayra. Muy buenos días. Me alegro estar en este contexto bastante diferente al que estoy acostumbrada, que es en San Juan y en Río Piedra. Y vamos a proceder con un comentario, ¿verdad? Se pueden hacer muchos comentarios sobre el libro que ya explicó el doctor Ana Sagasti, que vamos a discutir en el día de hoy. Así que en esta mañana hablaré brevemente sobre algunos aspectos del libro publicado por Ediciones Laberinto en 2023, titulado Indóciles, nueva visita al laberinto, de Mario Cancel Sepúlveda. El mismo se compone de una secuencia de 5 ensayos que transitan por el siglo XIX y por parte del siglo XX en Puerto Rico y el Caribe, como en el caso de Cuba. Además del tema inicial sobre la insurrección de Lares de 1868, el autor aborda aspectos de personajes de la época, reconociendo la disciplina de la historia como una inacabada y sujeta a cambios y nuevas interpretaciones a través del tiempo. Promueve las nuevas miradas que proceden de otras épocas, de fuentes y recursos. Asimismo, nos remite a aspectos políticos relacionados con el separatismo y el nacionalismo en el tránsito del siglo XIX al siglo XX y la participación de algunos personajes en los mismos. Este libro, a la vez, es una secuencia de aquel otro titulado El laberinto de los indóciles, publicado en 2021. Ese último, cuando lo reseñó el doctor José O. Solá, lo consideró como, y cito, una valiosa contribución para conocer la escritura histórica de Puerto Rico. También señalaba
que sus argumentos, y cito de nuevo, quebrantan ideas y visiones sagradas del siglo XIX que necesitan nuevas investigaciones sobre esa historia política del siglo, asunto con el que coincido y que tiende a paralizar la necesaria amplitud de miradas sobre los transcursos de la historia. Pues añado que la presente obra, además de ser un valioso recurso investigativo y narrativo, es una que sigue invitando a identificar perspectivas que aún faltan por aclarar e investigar en ese complejo trayecto político y social de la isla. Aunque sabemos que el acercarnos a un análisis historiográfico nos conduce a una variedad de aspectos que requieren atención y que algunos de ellos los señalé en el prólogo del libro titulado Ante otras miradas sobre nuestra historia, me remitiré esta vez a tres temas que se insertan y proceden de los escritos y que a la vez los pienso, comparto y analizo como parte integral de las necesarias discusiones con los estudiantes en mis cursos sobre teoría y sobre historiografía de Puerto Rico que sigo ofreciendo actualmente. En primer lugar, me refiero a la creativa narrativa de los indóciles, y es que no se puede dejar atrás la importancia de ese aspecto cuando leemos historia. Recuerdo que en una publicación de 2012, Fernando Pico elaboró un ensayo en torno a la importancia de la narrativa en la historia. Al discutir este tema, nos hace reflexionar sobre el hecho de que no se puede dar por sentado que quien estudia historia sabe narrar y sabe contar. Y es que hay muchas formas de hacerlo, al igual que hay muchas formas de analizar fuentes visuales y de recurrir a miradas y aprendizajes interdisciplinarios cruciales en esta época de una gran apertura histórica. Y es que no es solo abordar la consideración de quién escribe, desde dónde y cuándo, ya que el cómo lo hace es fundamental en el análisis histórico y tal vez una de las estrategias que requiere más amplitud de conocimiento al hacerlo, pues muchas veces se pierde en los análisis. En el caso de los ensayos de este libro, recordé también una ponencia de 1983, en la cual Arcadio Díaz Quiñones planteaba, y cito, la necesidad de estudiar las formas que va cobrando la narración histórica. Enfatizaba en la perspectiva literaria en términos de entender los usos y significados de imágenes históricas como emblemas, parábolas, metáforas y otras, las cuales permiten ir construyendo una o varias versiones de la historia. Los ensayos del libro son muestra de una narrativa en la cual se funden la historia y la literatura de una forma creativa y rigurosa. Además del dominio del lenguaje que demuestra el autor, tenemos en el caso de los escritos sobre Eugenio María de Hostos, que puede referirse a sus múltiples obras y perspectivas, lo cual no es algo fácil y demuestra su amplio dominio sobre el tema. Aunque Cancel explicará los significados metafóricos del título de este libro mientras se lee, se puede hacer una recopilación de esas representaciones literarias y discutir sus significados en el tiempo en que las ubica como parte del análisis. En la página 276 del libro, en el ensayo España, en el pensamiento de Eugenio María de Hostos, Cancel invita al lector a restituir la barca de papel que naufragó en dicho cuento de Hostos, refiriéndose a la fragilidad del pensamiento histórico. Vemos en este señalamiento una invitación metafórica a la relectura de aspectos sobre la historia de Puerto Rico. Además, los ensayos de este libro no tienen conclusiones, son más bien invitaciones y retos a la imaginación del lector, quien tiene múltiples tareas que desarrollar a partir de los ensayos. Y es que Cancel
no solo construye nuevas miradas e historias, sino que cuestiona otras miradas históricas sin caer en las críticas malsanas que en ocasiones exponen algunos historiadores. Como un segundo punto, también con la lectura del libro podemos reflexionar en cuanto a los significados de la deconstrucción y la construcción histórica cuando vamos leyendo los ensayos. Hay que recordar que cuando hablamos sobre la construcción de la historia, y según Alan Muslow, nos referimos, y cito, a una amplia variedad de orientaciones para estudiar el pasado y a una generalización que apunta a que el construccionismo comparte la creencia de que la historia es parte de un diálogo conceptual entre el historiador y el pasado, diálogo que favorece Cancel y que es muy diferente al uso del concepto reconstruccionismo. Más por deconstrucción nos referimos, como también explica Muslow, y cito, a un término de acercamiento al pasado, asociado a historiadores y académicos posmodernos como Michel Foucault, Hayden White, Keith Jenkins, Anker Smith y teóricos culturales como Jacques Derrida. Lo importante, según mi punto de vista, es que en este libro Cancel sigue en ocasiones las implicaciones del concepto, ya que, y cito, la deconstrucción no reclama que porque no haya solo una forma de mirar las cosas, las formas son tan buenas unas como las otras. Lo que sugiere es que no nos podemos aferrar y privilegiar solo una forma de ver las cosas, que sucede a menudo. En ese sentido, y a través del libro, muchos de los argumentos que se elaboran nos ofrecen motivos para pensar de esa forma, como por ejemplo, en el caso de la discusión sobre el grito de Lares que se desarrolla a través del libro, vemos primero cómo lo ve el propio autor en el ensayo introductorio, que es una narrativa de tipo monólogo. Segundo, cómo lo vio Betances después de la derrota militar. Tercero, cómo lo imaginó Albizu desde 1930, cuando fundó el culto a Lares. Y hay otro aspecto importante también en este libro que se puede seguir analizando y trabajando, y se refiere a los aspectos biográficos. Si nos referimos a una serie de ensayos que se han publicado sobre nuevas miradas al género de la biografía, se impulsa y se promueve que las mismas dejen de ser descripciones estáticas y tradicionales, repletas de fechas y en ocasiones desvinculadas de contextos pertinentes. No hay que ensalzar la vida, sino desarrollar y entender las complejidades por las que atravesamos y el vínculo de esas personas con lo social, lo cultural y en ocasiones lo genético y hasta lo muy personal, y esto es una nota aparte, como le pasó a Marx cuando escribió El Capital, que no tenía dinero ni para alimentar a su familia, ¿no? Y hay toda en una fantástica biografía que hay que explica también cómo se bregaba con ese asunto, ¿no? En este libro vemos otros rostros, al igual que una serie de otros escritos del autor en una serie, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, otros Betances. Cancel no cree en la rigidez de una personalidad estática, que construyen ciertas interpretaciones históricas al desvirtuar la complejidad de lo humano en su toma de decisiones y en reconocer sus cambios y errores a través del tiempo. Si los personajes que estudiamos toman decisiones inesperadas, en ocasiones sus seguidores resienten que las mismas se mencionen y arremeten con quien las dice. Las decisiones y opiniones políticas, sociales y culturales de quienes estudiamos y analizamos como parte de la historia
son parte de los cambios que transitan por este laberinto. Los exhorto a leerlo y a seguir investigando y fortaleciendo estas temáticas. Y recordemos que, y cito, ningún tema se agota por completo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Bueno, pues ahora me toca a mí. Para los que no me conocen, soy el doctor José Anasagasti Rodríguez del programa de Sociología del Departamento de Ciencias Sociales y director del Centro de Investigación Social Aplicada. Una reseña mía había sido publicada recientemente en Claridad, así que voy a repetir algo de lo que está allí hoy, pero también voy a aprovechar para destacar otros aspectos, ¿no?, del libro de Mario. Así que con esto comienzo. El historiador Mario R. Cancel regresó de visita a la maraña del laberinto para escribir Indóciles, Nueva visita al laberinto, una continuación de El laberinto de los indóciles. Ambos libros representan, como he dicho anteriormente, una aportación sustancial y significativa al estudio de la historia cultural de la política puertorriqueña. Indóciles es una excelente y reveladora historia de la cultura política de los separatistas, nacionalistas e independentistas puertorriqueños, de sus ideas e inclinaciones políticas y sociales, así como de sus memorias y prácticas mnemónicas. Es un libro acerca de la historia cultural de la política puertorriqueña entre las postrimerías del siglo XIX e inicios del siglo XX, aunque en la discusión sobre el separatismo y el nacionalismo comenta eventos hasta la década de los 60. Aparte de contribuir a la historia de la cultura política, Indóciles es además una contribución valiosa a la historia intelectual puertorriqueña, a la historia de las ideas políticas en la colonia. Sin embargo, no se trata de una aproximación típica de la vieja historia de las ideas, ni tampoco de una mera historia de las mentalidades. Es más bien una historia intelectual cultural o una historia cultural de la intelectualidad. Cancel comprende los campos de producción intelectual de los indóciles, de los separatistas, nacionalistas e independentistas, según sus configuraciones de varios eventos y acontecimientos, de sus referencias y de sus herramientas y recursos, todo examinado en términos de las limitaciones exteriores del contexto social y cultural que gravitan e influyen sobre esas configuraciones y referencias en la construcción de sus relatos, en sus narraciones y memorias del Grito de Lares o acerca de los próceres como Betances, por ejemplo. Indóciles demuestra la importancia de leer e interpretar relatos de diversos eventos producidos por diversos actores y de examinar metódicamente su relación a diversos contextos pertinentes. Esto facilita examinar los usos públicos y políticos, retóricos, de la historia y la memoria. Como indica el propio Cancel refiriéndose al uso de la figura de Betances, y cito, los usos públicos y políticos de la historia y la memoria ofrecían un abanico extraordinario de posibilidades. El problema del investigador, desde mi punto de vista, no es determinar quién tenía la razón y quién no. De lo que se trata es de conocer y documentar la multiplicidad de posibilidades que ofrecía la memoria y el pasado para un presente siempre cambiante. En síntesis, Cole y Toste jalonaba a Betances a Lacan hacia los valores de la cultura estadounidense, amoldándola a sus intereses ideológicos, pero en el proceso se vio obligado a pasar por alto que aquel representaba también el antianexionismo mejor articulado del siglo XIX. Albizu Campos, como documentaré más adelante, hacía lo propio atrayéndolo hacia el nacionalismo católico y la hispanofilia, que defendía no en PC el hecho de que el rebelde de Cabo Rojo no comulgaba con aquellos valores, se movía entre las heterodoxias seculares más exigentes de su tiempo y veía en la desespañolización un valor. De esta forma, Cancel suplementa el modo documental de hacer historia, un modo enfocado solo en las dimensiones factuales o literales, en la realidad empírica, es decir, en determinar en sus palabras quién tenía la razón, para más bien examinar y subrayar los usos públicos y políticos de la historia y la memoria, su construcción social, dirían los sociólogos, o la representación y significación del pasado.
En el caso de Cancel, implica además una relación reflexiva vis a vis su objeto de estudio. Se trata de una reflexión que requiere una sutil interacción entre la proximidad y la distancia en la relación del historiador con su objeto de estudio y con el archivo y los textos históricos, aparte de reconsideraciones de la relación entre el pasado y ese presente siempre cambiante al que se refiere Cancel. De ahí la importancia, en mi opinión, del monólogo con el que Cancel comienza su libro. Se trata de un monólogo del historiador referente a la insurrección de Lares en 1868. Es el soliloquio de un historiador respecto a un problema específico de investigación histórica, el de la insurrección de Lares. Para Cancel, el problema es cómo animar el interés de los puertorriqueños de hoy por un evento que ocurrió hace más de 2 siglos atrás, por un acontecimiento que, como este advierte, es un hecho emborronado al paso del tiempo, de un suceso que ha sido significado de diversas formas por diversos actores sociales y políticos. Si la insurrección de Lares ha sido desacreditada, desautorizada, omitida, deformada y caricaturizada por muchos, también ha sido celebrada, idealizada, homenajeada y hasta consagrada por muchos otros. Cancel, quien ha estudiado la insurrección desde los 80, asumió el reto, lo hizo primero tomando distancia de su objeto de estudio para, en sus palabras, jugar un poco a la extrañeza y volver con una imagen fresca a la insurrección, lo que implica esa sutil interacción entre la proximidad y la distancia en la relación del historiador con su objeto de estudio que mencioné antes. Para hacerlo, Cancel tuvo que enfrentar 2 problemas teóricos: establecer los antecedentes u orígenes de la insurrección, que él vincula al abolicionismo clandestino, y cotejar la identidad de los separatistas, que, como demuestra él, fue un grupo mucho más diverso de lo que comúnmente se piensa. Pero para Cancel todavía nos queda mucho por saber de la insurrección, la que, si se relata desde el presente, como toda historia, entonces, y como concluyó él, saberla una y otra vez desde cada presente es parte de la aventura. Es ahí la reconsideración de la relación entre el presente y el pasado que mencioné anteriormente. El monólogo es seguido de lo que yo considero una extraordinaria y abarcadora mirada a la transformación de las concepciones políticas que los puertorriqueños tuvieron sobre sí mismos entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En este segundo ensayo, Cancel examina las estrategias y tácticas ideológicas y retóricas de varios actores políticos en el campo de los separatistas, independentistas y nacionalistas, incluyendo su uso de la memoria e historia de la insurrección de Lares, sus protagonistas, sus monumentos y escritos con respecto a esta. El registro de esas estrategias y tácticas persuasivas y discursivas inspiradas en sus ideologías es uno de los grandes logros de Cancel en Indóciles. Las contribuciones, de este ensayo son varias. Primero, Cancel demuestra que el separatismo puertorriqueño, desde sus orígenes hasta nuestros días, constituye un grupo político diverso, tanto en términos ideológicos como tácticos. Cancel establece y comprueba en su libro las modalidades y variaciones del separatismo y el nacionalismo en el tránsito, en este caso del siglo XIX al XX y ya adentrado en este último. El reconocimiento de esa diversidad contrarresta la tendencia a homogenizar, comprimir y hasta ocultar las corrientes políticas puertorriqueñas. Cancel demuestra que el separatismo no solo ha sido diverso, sino que ha cambiado mucho a través de la historia. La diversidad del separatismo y el nacionalismo resulta, como demuestra Cancel, en las diversas interpretaciones, representaciones o construcciones de la insurrección de Lares. Segundo, el libro Indóciles dirige la atención a la dimensión espacial y geopolítica del separatismo puertorriqueño y caribeño, algo muy poco estudiado. Este plantea que en el siglo XIX el separatismo se configuró en términos de una concepción continentalista del Caribe, que, como afirma Cancel, fue la mirada que impuso y legitimó en el lenguaje político de la intelectualidad rebelde de las islas la noción de antillanidad. Esto es cierto para las 2 vertientes generales del separatismo, la anexionista y la independentista, que articularon sus respectivos proyectos confederacionistas en términos continentalistas. Por esto concluye Cancel que el origen y desarrollo del movimiento confederacionista caribeño no estaba vinculado a proyectos separatistas independentistas, al menos no al independentismo como lo imaginamos hoy. Para los separatistas anexionistas confederacionistas, la separación o independencia de España que reclamaban equivalía a la anexión a una metrópolis continental, fuese a Estados Unidos o a la Gran Colombia.
Por otro lado, para los separatistas independentistas confederacionistas, la separación de España no tenía, plantea Cancel, que culminar en la nación-estado soberana que hoy asociamos con la independencia. La Confederación Antillana que defendieron Betance, Hostos, Luperón y Martí pretendía la instauración de una única comunidad antillana imaginada como una entidad geopolítica. Esto implica que para Cancel, que el independentismo nacionalista, tal y como lo concebimos hoy, cuya meta es la fundación de una república o de una nación-estado, se encuentra en una época posterior al siglo XIX, después de la Guerra Hispanoamericana de 1898. Tercero, Cancel traza las transformaciones del separatismo desde fines del siglo XIX y durante las primeras 6 décadas del siglo XX. Por ejemplo, si en el siglo XIX los conflictos entre separatistas, anexionistas e independentistas no impidieron su colaboración, estos ya no colaborarían después de la Guerra Hispanoamericana. Esta guerra tuvo como consecuencia la anexión forzada de Puerto Rico a Estados Unidos, por lo que el separatismo anexionista desaparecería y el estadoísmo que surgió después de 1898 se convertiría en la némesis del independentismo emergente de aquella época. Este último también fue heterogéneo y también vivió transformaciones. Cuarto, Indóciles registra la diversidad de interpretaciones, representaciones o construcciones sociales de la insurrección del Lares, algo que mencionó Mayra, de las memorias acerca de esta. Tenemos no una, sino varias memorias de la insurrección, todas configuradas en el contexto de la interacción y el conflicto entre diversos grupos con variados intereses, aún en el campo de los separatistas, nacionalistas e independentistas. Cancel nos proporciona una interesantísima y hábil aproximación a la insurrección del Lares en la memoria colectiva de los indóciles, así como a las memorias de Betance sobre el acontecimiento y a las representaciones de este prócer en la memoria colectiva, incluyendo su imagen después del regreso de sus restos a Puerto Rico en 1920. Cancel demuestra que diversos actores políticos puertorriqueños, incluyendo por supuesto a los independentistas y nacionalistas y hasta los estadoístas en este caso, reinventaron la imagen y memoria de la insurrección y de Betances con diversos propósitos ideológicos y políticos. Cancel también nos proporciona una aproximación original a las representaciones de Betances y la insurrección de Lares en la memoria de los nacionalistas independentistas de la década de los 30, de cómo estos le rescataron y reinventaron. Y también nos provee un análisis de la memoria y retórica nacionalista de la insurrección en su centenario en los 60, en un periodo marcado por la represión y censura del nacionalismo, consecuencia de la insurrección nacionalista de 1950. En el 2017, recuerdo haber invitado a Mario a ofrecer una conferencia sobre Hostos para CISA, que se realizó el 4 de abril de ese año. Fue esa conferencia la que se convirtió en el ensayo El pensamiento social en la narrativa de Eugenio María de Hostos Bonilla, incluido en Indóciles. Se trata de una innovadora y perspicaz reflexión acerca de la correspondencia entre la escritura creativa y la obra sociológica del pensador mayagüezano. Una aportación importante a los estudios sobre Hostos porque supera la tendencia a examinar la literatura creativa y la sociología de Hostos por separado, destacando, en el caso de Mario, la compleja y rica relación entre ambas cosas. Hostos recurrió a varios géneros para expresarse y lo hizo muy bien, nos dice Cancel, imprimiéndole a cada uno de ellos su poderosa, apasionada y contradictoria personalidad. Y concluye Cancel, en ellos reside, desde mi punto de vista, una porción considerable de su originalidad y grandeza. Cancel demuestra que las narrativas creativas y los escritos sociológicos de Hostos fueron formados por la psicología del sociólogo mayagüezano, fuerte, apasionada y contradictoria, y por su biografía, una atropellada vida de exiliado, viajero y activista en el marco de una praxis marcada por el valor de la indocilidad y la disposición a retar las instituciones dominantes. Su formación intelectual en Derecho y la sociología krauso-positivista y su interés en la pedagogía también formaron sus narrativas literarias y sociológicas. Como demuestra Cancel, aunque Hostos pretendió convertirse en un novelista o escritor, su activismo político y radicalización ideológica, así como su adopción del krauso-positivismo, lo llevaron a revisar sus prioridades y su relación con la narrativa creativa. Desde entonces, Hostos se orientaría hacia el rol de lo que Cancel llama el sociólogo artista y la escritura comprometida. El propósito de sus novelas y cuentos serían primordialmente morales y educativos,
en ese sentido, una literatura al servicio del cambio social. Por eso concluye Cancel que, por otro lado, en general, el lector se encontrará con una narrativa reflexiva y comprometida, literariamente cuidadosa, en donde lo didáctico y lo estético son capaces de convivir en el marco de los reclamos de un siglo como aquel. Este capítulo a mí personalmente me interesa muchísimo porque abre nuevas rutas de investigación sobre Hostos, sentando las bases para ubicar la sociología creativa, didáctica y comprometida de Hostos en el contexto de la sociología clásica, más allá del krausopositivismo español, para compararla con la obra de otros sociólogos clásicos que como Hostos produjeron literatura. La tendencia en muchos trabajos sobre la sociología de Hostos es a ubicarla en relación a la sociología krausista y en ocasiones en relación con el positivismo de Auguste Comte. La obra sociológica de Hostos es raras veces examinada en su relación con otras tendencias sociológicas de la época clásica de esta disciplina. Y tiene, en este caso, por ejemplo, Hostos no fue el único sociólogo que escribió novelas y cuentos. Por ejemplo, W. Du Bois escribió varias novelas como The Quest of the Silver Fleece, Dark Princess, A Romance y The Black Flame Trilogy, que incluyó The Ordeal of Mansard, Mansard Builds a School y Words of Color. El sociólogo afroamericano también escribió varios cuentos. Hostos tampoco fue el único en producir una obra que mezclara la sociología, la didáctica y la estética. La socióloga inglesa Harriet Martineau, y he conversado en varias ocasiones con Mario sobre esto, hizo lo mismo escribiendo novelas ejemplares. Su Illustrations of Political Economy, de 9 volúmenes, y como nos sugiere el título, instruía sobre los principios y conceptos de la economía política a través de la forma narrativa de la novela. También, inclusive, escribió Illustrations of Taxation, también con propósitos didácticos, en este caso con respecto a los impuestos. En fin, sería interesante comparar a Hostos con estos otros sociólogos artistas y Cancel nos provee una ruta para ello. En Indóciles, el ensayo sobre Hostos es seguido por un apéndice que incluye 2 discursos sobre Hostos y que lo complementan. El primero trata la concepción del cosmos antillano en las novelas del intelectual puertorriqueño. Muchos de los elementos identificados por Cancel con respecto a la relación entre literatura y sociología en la obra de Hostos están presentes en sus novelas, como demuestra Cancel en este discurso. El último destaca las transformaciones de las concepciones sobre España en el pensamiento de Hostos. España fue uno de los principales imperativos en la vida intelectual del sociólogo y literato puertorriqueño. Aunque España fue para Hostos un país de contraste señalado por él por su despotismo y colonialismo, él se sentía español, español americano, nos dice Cancel. Pero Hostos, eventualmente decepcionado con España y los republicanos españoles, reafirmaría su juicio severo de España e imaginaría el futuro de las Antillas como una confederación separada de la metrópolis. El sociólogo Indócil se había entonces radicalizado. Indóciles, para terminar, es un libro extraordinario, fruto de un historiador docto, perspicaz e innovador que conoce muy bien las inextricables pero fascinantes vías y pasadizos del complejo laberinto de los indóciles puertorriqueños, de sus encrucijadas pasadas y sus confluencias con las intersecciones y rutas del presente. Los exhorto para visitar el laberinto de los indóciles, guiados por Mario Cancel, que, como concluye Mayra Rosario Urrutia en su prefacio a Indóciles, lo llevará por rutas alternativas para cavilar, contrastar e inquirir este y su historia, nuestra historia, incluyendo, por supuesto, la historia de nuestra cultura política e intelectual. Gracias. Dime. Te dejo la palabra, Mario. Bueno, sí, gracias a Mayra y a José por los apuntes. Siempre es bueno escuchar a los lectores que uno aprecia y respeta conversar sobre lo que uno hace. La serie esta del laberinto, como los dos han indicado, pues es parte de un proyecto para el final de mi carrera académica. Yo no espero estar mucho tiempo más haciendo este tipo de proyectos. Fue algo que me propuse en el 2016 y que ya tiene 2 partes. El laberinto de los indóciles, que fue un proyecto apoyado por Editora de Educación Emergente de Cabo Rojo, que se publicó en el 2021,
y ahora Los Indóciles, la nueva visita al laberinto, un título que le debo al editor de Ediciones Laberinto, libro que se publicó en el 2023. Las metáforas del laberinto y la indocilidad fueron seleccionadas con toda la buena o la mala intención. Uno construye títulos con la intención de que se convierten en una invitación a la lectura, y siempre he tenido ese cuidado con la intención de que el libro también es algo así como una persona de la cual uno quiere estar cerca y uno quiere que lo proyecte. Proviene, como ya alguno de los colegas sugirió, el laberinto de los indóciles proviene de un conversatorio que auspició el Departamento de Estudios Hispánicos, no la sección de Historia ni el Departamento de Sociales, en enero de 2018, cuando yo dicté una conferencia alrededor de la figura de René Márquez por petición de ese departamento, que se llamaba El laberinto de los indóciles, René Márquez en la cultura y la política puertorriqueña de 1960. Es que el primer minotauro es René Márquez, por decirlo así, y todo tenía que ver con un libro que impresionó mucho y que provocó mucho malestar en la ensayística y la discusión política puertorriqueña. Un libro que se llamaba El puertorriqueño dócil y otros ensayos, que recogía material creativo e interpretativo de René de 1953 a 1971. A ese libro le dieron muy duro desde el independentismo y el nacionalismo, y en algún momento el libro se olvidó por diferentes consideraciones. En el centenario de René Márquez, que se conmemoró en el 2019, se me invitó a que conversara sobre René, y yo no quería mirar ni su teatro, ni el resto de su literatura, sino mirar sus ensayos a la luz de la historiografía, y eso fue lo que intenté hacer. Pero en cuanto el laberinto de los indóciles me condujo hasta René y me sirvió de instrumento para trabajarlo, lo desprendí de esta figura, que quedó como un asunto más que se discutirá en otra serie de reflexiones sobre el tema del laberinto y la indocilidad. Hubo un elemento casual, un acto casual, una situación pueril, que fueron las protestas contra la gobernación, el gobernador, el doctor Ricardo Rosselló Nevares, y el acto de su renuncia, que volvieron a llamar la atención sobre el debate de la docilidad o la indocilidad de los puertorriqueños. Y recuerdo la forma esperanzada en que algunos observadores, desde mi punto de vista de una manera romántica, celebraban aquellos eventos como una expresión de indocilidad que había que valorar. Yo tenía mis reservas con respecto al asunto, pero eso es algo que no vale la pena discutir ahora. Los conceptos laberinto e indocilidad o indóciles, pues son metáforas invocadas con un propósito particular, con una invitación a que hagamos un lenguaje simbólico respecto al pasado. Un laberinto es un nudo, una espiral, y es una trampa, ¿no? Que de acuerdo con la mítica tradicional esconde un monstruo, se inventa para protegernos del minotauro. A mí lo que me interesaba del concepto en el título, de los títulos de esta serie, era que la sugerencia del laberinto como un tránsito incómodo, lleno de riesgos, que con toda probabilidad nos conducían a un callejón sin salida, a un desengaño. La historiografía, cuando se hace con una fe política particular o con una fe cultural particular, produce muchos desengaños, y es algo que los historiadores profesionales, que también estuvimos comprometidos políticamente, tenemos que aprender de un modo u otro. Las complejidades de los laberintos, eso era otro de mis argumentos cuando inventaba esto, ¿no? Te forzaban a avanzar y a retroceder una y otra vez por una ruta que a la larga era impredecible, era toda una aventura, ¿no? Y en algún momento esos avances y retrocesos te forzaban a aceptar la vacilación como algo legítimo e incluso como algo inevitable. A la vez que tú reconoces que la vacilación interpretativa que te acompaña es legítima y es inevitable, acabas considerándola, convirtiéndola en un valor, en algo que te representa. Y sí, la interpretación debe ser vacilante desde mi punto de vista, debe ser cambiante,
Pues porque el presente desde el cual miramos las cosas cambia. Era una forma de yo jugar un poco con la relación pasado-presente, a sabiendas de que las dos cosas cambian una y otra vez constantemente, ¿no? Ese avanzar, retroceder, representa lo que teóricamente se llama la incertidumbre nociológica, que hoy día muchos reconocemos como un valor de lo que hacemos y que en el campo historiográfico se ha impuesto como criterio desde hace muchísimo tiempo. Eso puede cambiar, pero de todas maneras, en el marco de, como yo lo veo, aún no ha cambiado. Lo que sugiere es la diversidad de las soluciones que somos. Es probable que los historiadores profesionales encuentren respecto a problemas particulares y sugiere la validez de las diferencias interpretativas de las representaciones del pasado que podemos tener historiadores como Carlos, antropólogos como Manolo o cualquiera de los que están presentes en este grupo. En cuanto a la indocilidad, pues mi juego era que se reconociera como lo que es, como un opuesto de la docilidad. La indocilidad puertorriqueña es como el elefante que está en medio de la habitación que nadie quiere ver, especialmente en un país que tiene una historia política y cultural como la nuestra. La docilidad, ese opuesto, es una categoría que se ha adjudicado históricamente en numerosas ocasiones al país. La noción de Puerto Rico como una nación irredenta o de Ramón Emeterio de Betances como padre de la patria irredenta, lo único que nos dice es que nuestro pasado y nuestro presente no encajan en el modelo del desarrollo del Estado-Nación moderno. Y eso no es una enfermedad, eso no nos pone la frontera de la locura, eso solamente es una interpretación que hacemos de todas estas cosas. No tiene que convertirse en un problema psicológico para los puertorriqueños que tengamos una nación irredenta. Es un asunto a interpretarlo, a explicarlo. Algunos han interpretado esa docilidad que le acreditan a Puerto Rico como una carencia del país porque la traducen en sumisión. Y la sumisión para sectores como el independentismo, el nacionalismo o las izquierdas socialistas, lo que quede de ella, pues es un problema, es una violación ética. Pero otros, te comento en alguna parte del libro, han evaluado esa docilidad como una virtud. En el momento en que Luis Muñoz Marín identificaba esa sumisión puertorriqueña como un acto de civilización y democracia madura, pues ser dócil era una virtud. Yo tengo que aceptar que la docilidad tiene muchas probables interpretaciones cuando me enfrento al asunto, pero también voy a reclamar que se me acepte que la indocilidad también la tiene. Que la indocilidad no es el punto cerrado de un sector ideológico particular, sino que la indocilidad es posible en muchos lugares y de muchas formas. Ese discurso de la docilidad puertorriqueña, desde mi punto de vista, es algo así como una forma de autocompasión o una nostalgia por un proceso de modernización o por una modernidad que nunca tuvimos a la mano. Bueno, yo me atrevo a decir, ¿y qué? O sea, ¿cuál es el problema de que no hayamos sido modernos como los franceses, que no hayan tenido 5 repúblicas y un montón de monarquías, o como los británicos, o como los estadounidenses? Eso es un asunto que está con nosotros y en ese sentido merece ser revisado de una manera crítica y de una manera abierta. La propuesta detrás de los 2 libros, particularmente de este, es que la indocilidad es una herencia compartida, con una fuerte diversidad ideológica comparable a la que se puede montar sobre esos sectores que José mencionaba en su comentario, que chocan, pero que sin embargo expresan un disgusto con las cosas que pasan. La incomodidad de Betances con la colonia española y la incomodidad de Barbosa, porque los republicanos continentales de Estados Unidos no aceleraran la transformación de Puerto Rico en un Estado, son actos de indocilidad que están allí, válidos. Yo los he visto en la correspondencia de cada uno de ellos y tengo que valorarlo justamente de manera que no me quede ciego por consideraciones ideológicas particulares. Y desde mi punto de vista, soy un historiador profesional, la docilidad y la indocilidad conviven en todos los entornos sociales e históricos. No es un asunto que podamos utilizar con plena conciencia solamente para aplicarlo a la condición colectiva de los puertorriqueños.
Detrás del libro había también algo muy personal, y era que yo quería cumplir promesas que no hice a algunos historiadores que consideré amigos y maestros. Pero bueno, algunos me pidieron esa promesa de manera simbólica. Quería cumplir con Germán Delgado Pasapera, que fue profesor mío aquí en el recinto de Mayagüez en la década de 1980, un estudioso importantísimo del siglo XIX puertorriqueño, un extraordinario investigador del separatismo y el anexionismo en una época, los 80, en donde todavía historiar el anexionismo era considerado un pecado capital por la tradición nacionalista de la historiografía puertorriqueña, ¿no? También era para cumplir una promesa con Loida Figueroa Mercado, que no fue profesora mía, pero yo fui su bibliotecario durante un montón de años, una extraordinaria estudiosa del siglo XIX, una revisionista de la trayectoria del liberalismo reformista y el autonomismo puertorriqueños, pero también una estudiosa del separatismo independentista en el contexto del 98. Tengo un libro dedicado por cada uno de ellos en donde casi me piden que reflexione sobre esto. Son documentos que ellos me dejaron a fines de la década del 80. Esa vinculación emocional con estas dos figuras para mí siempre ha sido muy importante. También era para cumplir una deuda con Juan Rodríguez Cruz, que fue profesor mío, un estudioso del nacionalismo, pero un estudioso muy particular, porque Juan también había sido un cadete de la República en la insurrección del 50, había pasado prisión y era considerado míticamente cuando yo era joven como el cadete de la República más nene, más jovencito. Así que esas figuras están detrás de mis intereses investigativos hoy de una manera muy particular y muy cuidadosa. Claro, también había algo para un compromiso con otra figura a la que conocí, que fue Fernando Picó Bauermeister, el estudioso más original del abajo social puertorriqueño, bien ajeno a las discusiones políticas y de historia política que yo hago, y muy vinculado a eso que yo llamo un humanismo cristiano para el siglo XX y el siglo XXI que tanto admiré y tanto respeté. Quizás la figura a lo que más le debo en términos teóricos sea él, en términos de que él esperaba de alguien una reflexión original sobre la historia cultural de la política. Él lo llamaba una nueva historia política y en cierto modo yo me agarré de ese deseo del viejo jesuita con el propósito de experimentar. No era para complacerlo tampoco, pero experimentar con sus miradas. Yo no quería comprometerme a reproducir o continuar la obra de ninguno de ellos. No creo que eso sea una buena actitud. Esto hubiera sido un poco crítico de mi parte, pero tampoco quería abonar a su derrumbe, aunque en privado tenía muchas diferencias con todo lo que me habían dicho y había compartido con cada uno de ellos. Pero el trabajo del historiador no es ni continuar al maestro ni derrumbarlo, es aprender y producir su obra particular. Desde mi punto de vista, ahí estaba la clave. Con esas 4 personas yo aprendí 2 cosas importantes. Cada historiador es hijo de su tiempo, de su contexto y de su individualidad, de su espiritualidad. Eso no te lo puede quitar nadie. Y aprendí que revisar a los maestros, afirmar la diferencia, es el mejor homenaje que le puedes hacer. Lamentablemente no se lo voy a decir a ninguno de los 4 porque todos han fallecido, pero entiendo que en vida se dieron cuenta de que esa era mi actitud. ¿Qué yo hice para tratar de continuar críticamente la obra de mis maestros? Todavía traté de profundizar, como han señalado Mayra y José, en la discusión del separatismo, en la discusión del independentismo, del nacionalismo, pero desde una perspectiva plural, a pesar de que yo siento simpatías ideológicas por todas esas tradiciones. Por eso quería llamar la atención sobre la heterogeneidad o la diversidad ideológica de cada una de esas propuestas y señalar las luces y las sombras de esa tradición ideológica puertorriqueña. Ese es el sentido que le quiero dar con la aproximación intelectual y cultural al problema. Con eso creo que cumplo con Delgado, con Pasapera, con Figueroa Mercado y con Rodríguez Cruz. Y pensando en Fernando, quería volver sobre la historia política como él lo quería, con una perspectiva que superara el proseratismo, que superara el romanticismo, que dejara de edulcorar esta figura como gancho
que movían el mítico progreso y en cierto modo creo que también he podido hacerlo porque algunos lectores se han disgustado con mi acercamiento a esta figura. Mi intención era, si reúno las metáforas con los maestros, enfrentar el laberinto y enfrentar la indocilidad con instrumentos ajustados a mi temporalidad y a mi espiritualidad, con instrumentos de la historia cultural, de la historia intelectual y de ese pecado que se llama giro lingüístico, que tiene que ver mucho con la interpretación literaria, a la cual todavía hay mucha gente que se resiste. El giro lingüístico muere y todavía hay gente que piensa que es una amenaza. Yo tenía que armarme, es una metáfora bélica que no me gusta usar, ¿verdad? Yo tenía que adornarme, aderezarme con recursos teóricos y metodológicos que me permitieran tomar distancia de aquellos modelos, de aquellos maestros. Pero tenía que aceptar que la historiografía tradicional, tan duramente criticada en los años 70, y la nueva historia social y económica, tan duramente criticada por nosotros, lo que comenzamos a producir en los 90, tenían que decirme muchas cosas que decirme. Yo me formé en medio del debate entre la historiografía tradicional y la nueva historia social y económica, con maestros de ambas tradiciones entre los 80 y los 90, y ninguno me convenció. Ninguno me tomó para su partido. Pude personalizar el trabajo que hago. Los dos colegas han hablado del libro. Las vinculaciones de este libro con el trabajo concreto del profesor universitario son obvias. Lares, monólogo de un historiador, fue producto de una anécdota, un regalo que me hizo el doctor Joseph Harrison Flores del expediente relativo a los delitos contra el orden público perpetrados por varias partidas de sediciosos de los pueblos, en los pueblos de Lares y Pepino, un expediente completo del delito de Lares, y fue el producto también de un diálogo que tuve con el doctor Rafael Acevedo para el periódico Claridad. El diálogo fue bien interesante, bien refrescante, y el monólogo era un modo de cerrar la discusión. Yo quería hablar conmigo, no quería hablar con nadie más respecto a cómo las condiciones en que estaba Puerto Rico en 2022, una pandemia, terremotos, un país en quiebra, podían servir para llamar la atención sobre aquel evento rebelde. Esas cosas uno se las propone, uno puede estar destinado a fracasar, pero de todas maneras la reflexión siempre es rica. El ensayo que José discutió también sobre separatismo y nacionalismo en el siglo XIX al XX, quería tratar exactamente lo que José dijo, las continuidades y discontinuidades entre el separatismo independentista y los nacionalismos del siglo XX. Y me parece que el propósito se consiguió. Ese ensayo ya lo había revisado intensamente José Paraletici para su historia del movimiento independentista, y le agradezco también la lectura y el diálogo que tuvo conmigo hace varios años. Nació ese proyecto, ese ensayo de otro ensayo que escribí entre 2002 y 2003 para un proyecto del Departamento de Ciencias Sociales. Aquel ensayo se llamaba El Movimiento Independentista en Puerto Rico, las primeras 2 décadas del siglo XX, que la doctora Sonia Ruiz reunió con otros ensayos para un texto de ciencias sociales producido por nosotros. Un proyecto bien interesante y bien válido, así que es una reflexión que está conmigo hace 20 años. Y el resto del volumen, como han mencionado los compañeros, son esas 3 miradas a Hostos. La mirada del historiador adulto, ya tengo 62 años, que es la que está en el pensamiento social, en la narrativa de Julio María de Hostos Bonilla. El reto que le debo a José Ana Sagasti Rodríguez, no sé si agradecérselo, porque estuve leyendo como 3 meses toda la literatura de Hostos para preparar su conferencia para CISA, y 2 trabajos, el de la peregrinación de Bayón, el de España y el pensamiento de Hostos, que preparé entre 1988 y 1990. Yo quería contrastar mi mirada y esto era muy personal, ¿no? Mi mirada de Hostos en el 2017 con la que había tenido cuando muchacho. Las virtudes de los 2 trabajos del 88 y del 90 fue que los hice en medio de un diálogo intenso con la doctora Loida Figueroa, con quien comenté muchísimos de los detalles de los trabajos, y con un novelista ya fallecido, el novelista vigense Carmelo Rodríguez Torres, que siempre estaba dispuesto a chocar conmigo cuando se trataba de temas de literatura.
y mucho más cuando se trataba de temas de Hostos, porque era eminentemente hostosiano. Los libros son un reflejo de la vida particular de los que nos dedicamos a esta pasión que se llama historia. Yo siento más pasión por la historia que por la universidad, pero son cosas que no puedo evitar. Le agradezco a Mayra y a José la lectura. Estoy disponible para responder cualquier pregunta o para aceptar cualquier crítica que ustedes tengan sobre mi proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Quisiera entonces ahora abrir para preguntas y comentarios de la audiencia y de hecho aprovecho para agradecerles a todos que nos acompañen hoy. ¿Alguna pregunta? Quítale el mute, Mario. Okay. Por favor, hagan preguntas para que no parezca que perdimos el tiempo. Ramonita, Carlos, lo que gusten. César. César. Mira, César. Hola, César, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, te escuchamos. Sí, bien, bueno, bueno, primero les quiero agradecer a los tres el poder verlos, ¿no? En una pantalla aquí desde Austin, que es casi como reunirnos en Hormigueros o en Mayagüez, que siempre es un gusto. Luego escuchar, pues primero los comentarios tan lúcidos, ¿no? Y penetrantes, ¿no? De los dos lectores de la nueva visita al laberinto. Y luego escuchar, ¿no? Esta es casi una declaración, ¿no? De Mario en cuanto a su pasión, ¿no? Pasión por la historia, yo sé que es tanta por la universidad también, aunque prefiera la historia, pero en términos a su relación con sus maestros, ¿no? Y el debate que tiene y el hecho de que la mejor forma de honrar a Loida Figueroa, ¿no? A Carmelo Rodríguez Torres, a Fernando Picó, es a través del cuestionamiento de sus premisas historiográficas y que es lo que ellos esperan, ¿no? Que uno establezca un debate y siento a Fernando Picó, siento a Loida Figueroa, siento a Carmelo, a Bazapera presentes, ¿no? Yo también soy lector de ellos, ¿no? También me debato con ellos y en gran medida gracias a Mario como intermediario, ¿no? Con su obra con ellos, ¿no? Estamos todos juntos, ¿no? Y en ese sentido, pues particularmente a la figura de Fernando, invocada por Mario, y también representa una de las mejores definiciones del trabajo de Mario, el mejor estudioso de nuestro trabajo social, ¿no? También con eso, también saco eso como una precisión, ¿no? Entre historiadores. Yo que no soy historiador, pero quisiera ver, pero que estudio historiografía, ¿no? Como saben, ¿no? Entonces, y la critico y soy un outsider, pero fascinado por esas discusiones, particularmente en términos a sus resonancias con el discurso literario que es tan fundamental para el siglo XIX, ¿no? Betances como la literatura tiene o lo literario, ¿no? Tiene una prestancia fundamental y se pierde a finales del siglo XIX, pero esencialmente era el discurso que reunía el debate sobre el separatismo, el anexionismo y la autonomía, ¿no? Esencialmente se encauzaron a través del discurso literario. Así que tengo dos planteamientos, ¿no? Y voy a empezar con el comentario y luego con el segundo con una pregunta. Las observaciones que hace José en cuanto a la caracterización que Mario lleva a cabo con Hostos y esta revisitación, ¿no? de la obra de Hostos como la leía cuando joven y luego este ensayo que fue una conferencia para el CISA en donde él revalúa, ¿no? Lo que supuestamente es el antagonismo entre literatura y sociología en la trayectoria de Hostos, que realmente no es tal, fue un proceso mucho más dialéctico entre esos y que redescubre Mario cuando estudia estas obras menores, ¿no? Didácticas, escritas para niños usualmente, que también fueron escritas para sus hijos, y que de cierta forma recobra Hostos el respeto por la literatura, ¿no?
Y entonces se manifiesta en términos a una dialéctica entre el sociólogo y el literato en vez de una oposición, que es lo que ha predominado hasta el momento. O sea, hay una pregunta que yo me hago, tiene que ver también con algo que estoy haciendo, que es en cuanto a contrastes del krauso-positivismo, que esencialmente encausa, ¿no?, el Hostos sociólogo. Es una figura que toma una posición, crea una dialéctica distinta entre la cuestión sociológica política y la cuestión literaria, pero que es paralela a la de Hostos, es la de Martí, ¿no? Martí es una figura en donde las opciones, primero que es un krauso antipositivista, ¿no? Porque es un tipo espiritualista, ¿no? Muy embuido en cuestiones sociológicas, pero que no le da ningún espacio al positivismo, ¿no? Sigue con un tipo de exaltacionismo, se podría decir, en términos de lo que hace la palabra, ¿no? Y en cuanto a lo que hace lo literario, ¿no? El poeta fundador, ¿no? Hostos no fue poeta fundador. Pero por otra parte, leyendo que es lo que estoy haciendo en mi seminario ahora, con Nelson, por cierto, leyendo al autor de las proclamas, ¿no?, en Patria, y viendo la forma que todavía está, dependiendo de lo literario, con este tipo de noción exaltada de lo poético, ¿no? Y el hecho de que él dice hay que hacer poesía con los actos, ¿no? Y por eso muere en batalla en Dos Ríos, etcétera. Es el hecho de que hay un tipo de republicanismo en el discurso de Martí que de cierta forma estoy descubriendo en este momento que está cediendo, está renunciando al discurso de la Confederación. Eso es muy interesante, ¿no? Lo que él plantea sobre sobre la guerra de independencia, la continuación y la culminación de la guerra de independencia, realmente tiene que ver con Cuba como una república decisiva. Y es un republicanismo que ya está distanciándose de la Confederación Antillana o del antillanismo, ¿no?, que estaban planteando anteriormente Betances, ¿no?, él mismo, ¿no?, en un momento temprano. Y el mismo Hostos. Entonces me pregunto, o sea, ese tipo, ¿dónde estoy tratando de entender dónde se sitúa Puerto Rico dentro de ese discurso, ¿no?, del Partido Revolucionario Cubano y ese republicanismo que muy bien estudia Rafael Rojas en La invención de Martí? ¿Hasta qué punto implica un distanciamiento de la idea de la Confederación Antillana? ¿Hasta qué punto implica un distanciamiento de la misma idea de antillanía en el caso de Cuba? Y la cuestión sobre Cuba y el hecho de si Puerto Rico iba a participar en una confederación o iba a participar dentro de este republicanismo, ¿no?, que era realmente es el discurso principal de Martí, o si simplemente se estaba viendo como un apéndice de la República de Cuba, ¿no? Porque ahí ya estaba, de cierta forma hay un tipo de renuncia, ¿no?, al ideal confederacionista, ¿no?, dentro de la retórica de Martí en Patria, concretamente, ¿no? Bueno, entonces, ahí hay una divergencia. Hostos y Martí están tomando caminos distintos, obvio, porque Martí termina en la inmolación y Hostos todavía participa en el discurso. Vamos a ver cómo nos podemos integrar o sea, cómo negociamos, ¿no?, con este otro ente, Estados Unidos, con una postura de posible ser mentor, que eso nunca lo aceptó Martí dentro de su republicanismo a ultranza. Es una primera pregunta. Bueno, si me permiten, el antillanismo es un mito, es algo del pasado, a la altura de 1898, a pesar de que es una propuesta que florece incluso después de la invasión. Aquí se publicó en Puerto Rico un libro sobre la Confederación Antillana en 1903, ¿sí?, una serie de artículos en la correspondencia de Puerto Rico, firmado por J.J. Bass, que planteaba la necesidad de una confederación antillana anexada a Estados Unidos. Circuló poquísimo. Los hostosianos no le hicieron caso porque Bass lo que hacía era trabajar a Hostos como un favorecedor de eso en Estados Unidos. En 1903, en la consulta de opinión sobre el futuro político de Puerto Rico, la Confederación Antillana tuvo tanto apoyo como la independencia de Puerto Rico. Se le veía como dos propuestas distintas. Pero lo cierto es que en el Partido Revolucionario Cubano de 1895, la Confederación era una frase retórica y vacía, porque
no se podía contar con la República Dominicana porque el gobierno dominicano no estaba muy dispuesto a respaldar la independencia de Cuba y de Puerto Rico. No se podía contar con la colonia de Puerto Rico porque no había un movimiento armado aquí. Y sabemos que desde 1896-97 ese proyecto se convierte en un concepto vacío. Y cada vez que los sectores armados puertorriqueños que estaban activos en Cuba pidieron la colaboración del Partido Revolucionario Cubano y de Cuba en Armas para iniciar una revuelta en Puerto Rico, se les dijo que no por cuestiones presupuestarias. Eso parece muy vulgar, pero eso nos dice que toda esta historia de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro en la tosala, murieron con Martí. O sea, la guerra de independencia de Cuba era una empresa que sí se proponía estimular de una manera real un levantamiento en Puerto Rico, le iba a resultar demasiado costoso y no se iba a poder hacer la independencia de Cuba. No se hizo la independencia de Cuba con la guerra del 95. La independencia de Cuba se la construyó, se la manufacturó un congreso extranjero, el de Estados Unidos, igual que ese congreso construyó el Puerto Rico del siglo XX, el Puerto Rico, el tipo de los Puerto Ricos en 1900. Y para mí el antillanismo es una retórica bien interesante, una retórica bien plástica, y eso es parte de la propuesta de este libro, que no podemos depender exclusivamente de que las cosas significan lo que imaginamos o lo que la discursividad independentista nacionalista nos dice. Significan muchas cosas. Y yo no sé cómo se hubiera sentido Hostos, ya Hostos había muerto ante la lectura del libro de J.J. Bass, pero todos los argumentos de Bass para defender la Confederación de las Antillas como un Estado 48 en esa época, eran argumentos de Hostos, eran citas de Hostos. Igual la primera vez que se discutió la posibilidad de una confederación antillana, mucho antes de Martí, de Betances, de cualquiera de esto, en 1812, la confederación se había inventado para integrar a Estados Unidos. No se había inventado como una identidad colectiva nacional para defenderse de Estados Unidos. La historia de la confederación es todo un problema, entonces solamente miramos en una dirección. Solamente miramos en la dirección del sentido que la adjudicaron los separatistas después de 1868. Siempre fue un proyecto mucho más importante para Puerto Rico que para Cuba. Desde mi punto de vista, eso es crucial. No, Martí en varios de los artículos en Patria se refiere al anexionismo del momento de Narciso López, ¿no? Y reconoce que parte de esa noción de conectarse con esa otra confederación, la Confederación Sureña, ¿no? Sencillamente tenía la idea de ese primer confederacionismo, tenía la idea de extender la esclavitud, ¿no? Era protoesclavista en ese momento. Así que el asunto de la confederación es problemático. Y entonces, y el hecho de que el ostosianismo, los ostosianos siguieran con ese concepto, viéndolo bajo el amparo de Estados Unidos, es muy interesante y muestra definitivamente la pluralidad, la diversidad, ¿no? que tú examinas, ¿no? Con tu retando, ¿no? Nociones homogéneas, ¿no? Estáticas, ¿no? De estos conceptos, ¿no? Y efectivamente la idea de confederación más distante de la realidad es la que maneja Hostos. Hostos maneja su idea de la confederación. Esto la doctora Spini, estudiosa hostosiana de Argentina, lo ha certificado, lo ha trabajado en algún ensayo riquísimo. Estábamos bien cerca de las concepciones kantianas de una fictionía, de una unión ideal de pueblo, y por completo distinto a cuando articula de manera parcial Betances el planteamiento, que más bien lo ve como un proyecto para la defensa geopolítica de los intereses antillanos. Pensamos que es la misma confederación, pero los énfasis de Betances, los énfasis de Gregorio Luperón y los énfasis de Hostos son por completo distintos. Betances no tenía nada de kantismo, Betances tenía mucho de volteriano, andaba en otros territorios ideológicos y culturales, y sin embargo cuando hablan de la confederación parece que están hablando de lo mismo, y no es así. Y cuando se habló de la unidad antillana en el siglo XX, es lo mismo, la forma en que la articulación de una unión de las Antillas que elabora de Diego tiene que ver más bien con la defensa de un idioma y su casticidad,
y no con cuestiones geopolíticas, como en el caso de Estancia, porque Diego estaba muy contento con la relación con Estados Unidos. Lo estuvo hasta 1912, 13. Da un giro ideológico bien interesante. Dice, era un independentista estadoísta, en el sentido estricto de la palabra, cuando uno lo mira desde el pecado del presente. Y señalar eso es posible que moleste, pero yo soy historiador, yo no estoy para que la gente se sienta bien con las cosas que digo. Yo estoy para sentirme bien con las cosas que digo e investigo y para compartirlas. Bien, yo me tengo que despedir porque doy clases en 10 minutos, pero me alegra haber participado, ¿no? Y poder haber formulado la pregunta y ser parte de este diálogo, aunque solamente al principio. Un abrazo a todos y muchas gracias, Mario. Y gracias. Gracias, César. Hasta luego. Bye bye. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Buenos días. Carlos Hernández. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien por allá? Excelente. Excelente. Uno se pone a pensar en toda la extensión, ¿verdad? De la presentación de los compañeros que hicieron una labor extraordinaria, ¿verdad? Un poco en desenredar toda esa propuesta. Y uno llega a la conclusión, si hay una palabra, ¿verdad? Que pueda definir esto, es desacralización. O sea, aquí definitivamente, como decían los rayos gamma en los años 80, ¿verdad? Ofendiendo a todos por igual. Entonces, me parece que esa es la gran aportación del texto, esa necesidad de redescubrir, ¿verdad? Y a la misma vez plantear cosas distintas a los análisis tradicionales que tenemos nosotros casi por siglo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que esa es la gran aportación del texto, ese balance, ese cuestionamiento de lo tradicional. Entonces, claro, el título nada más encierra, el título nada más es una discusión completa, ¿verdad? Esta cuestión del laberinto de los indocios. Así que te felicito, Mario, honestamente, ¿verdad? Por y espero que siga, como decía Mayra ahorita, ¿verdad? Estos son temas que no son acabados, al contrario, que cada tema se deja como en el tintero la propuesta para la segunda parte, ¿verdad? Es una serie de Netflix, dirían hoy los muchachos. Así que te felicito por eso, compañero. Gracias. De hecho, la invitación a continuar la tiene que ver con algo que dijo Mayra. Yo no le pongo conclusiones a ninguno de mis ensayos. Claro. Hace años, porque yo creo que concluir algo en una monografía de 100 o de 50 páginas es cerrar una puerta. Exacto. En algún momento me pidieron que revisara un ensayo, pues porque no tenía conclusiones, y yo dije, no lo reviso porque así que yo escribo. Exacto. Así como yo pienso que es esto. Yo no quiero dejar la discusión diciendo esto es afirmativo o cierto, quiero dejarla abierta para que otros vuelvan sobre el asunto. Bueno, allá la academia que exige otras cosas. ¿Una otra pregunta, comentarios? Yo quiero hacer un comentario y también parte de mi comentario es por el comentario que acaba de hacer Carlos, ¿no? Y es algo que quiero señalar que no tiene que ver exactamente con el contenido de lo que estamos discutiendo hoy, pero sí con unas actitudes que me parece que son bien positivas, que se están dando en el día de hoy. Uno de los que la promueve es Mario, ¿no? Y es algo que uno ha visto, ¿verdad? A través del tiempo, que uno va enseñando, como cuando, por ejemplo, yo comencé a estudiar en historia, era casi un pecado, ¿verdad? No se podía hacer una crítica a los profesores, a lo que escribían. Eso era algo, pero una cosa bien autoritaria, ¿verdad? Que casi no se permitía, ¿no? Y entonces, una de las cosas que me da mucha satisfacción, y especialmente en estos últimos años saliendo de mis clases de allá de Río Piedra, es cuando diseñé el curso sobre la historiografía de Fernando Picó, que fue un error mío decir la historiografía, era parte de la amplia historiografía. Y una de las cosas que más yo disfruté allí y que sigo todo el tiempo
tratando de promocionar eso, es cómo los estudiantes que estaban allí, que eran muchos, porque eran muchos, hablaban y hacían críticas de las obras de Fernando como nunca antes yo había oído. Y yo nada más que me lo imaginaba a él hablando conmigo sobre asuntos como eso. Y la alegría que le hubiera dado a él, ¿verdad?, entrar en ese tipo de diálogo. O sea que según él, cuando empezaban las defensas de tesis, eso era todo el tiempo lo mismo. Hacía siempre una crítica al ensayo historiográfico, eso no fallaba, ¿verdad? Pero cómo todo esto ha cambiado, y yo creo que lo vemos en el libro de Mario, que lo que hace es que promueve que haya ese tipo de discusión y que los estudiantes, ¿no?, se atrevan con mucho respeto a criticar y a señalar, ¿verdad? Y a cuestionar asuntos históricos que antes se resolvían, y les digo sinceramente, ¿verdad?, este comentario está un poco fuerte, pero antes a veces se resolvían con dos historiadores peleando en Laza, ¿ok? Y dándose puños también. Así que en ese sentido, pues me siento muy satisfecha con esto y con, ¿verdad?, el señalamiento que hizo Carlos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Escucho a alguien. ¿No preguntas? Bueno, pues entonces, Mario, ¿quieres añadir algo? Un último comentario para agradecer la actividad, agradecerle a mis estudiantes que están por aquí, no los olvido. Y una anécdota con Fernando antes de irme. En una ocasión me correspondió presentarlo, como ya me he presentado a Juan Rodríguez, a Loida y a Germán en otras ocasiones, en una universidad en Puerto Rico, y le preparé un perfil gigantesco como de media hora para conversar sobre él. Y cuando acabó la actividad, él me pidió que esperara que él muriera para conversar sobre él. Él prefería que lo evaluaran después de muerto. Y tuvimos un debate bien interesante sobre la vida y la muerte. Fernando, estoy cumpliendo, voy a trabajar con tu obra ahora que ya no estás, pero es como si estuviera. Bueno, pues nuevamente a nombre del Centro de Investigación Social Aplicada, les doy las gracias por acompañarnos, también a la doctora Rosario y al profesor Mario Cancel por darnos la oportunidad de discutir este importante libro, Indóciles, nueva visita al laberinto, que para los que no lo han visto por aquí, así que pues nada, muchas gracias y buen día. Voy a terminar entonces la grabación. Muchas gracias. Gracias.